Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora, el momento en que usted nos dé la oportunidad de dirigirnos a usted y vernos, oírnos. Es hoy otro programa más de su plática entre amigos. Hoy que estamos a 26 de marzo del año 2023. Espero usted se encuentre bien. Estamos terminando ya el tercer mes del año. Esperamos que sus metas, que sus objetivos se estén llevando a cabo y que usted pues se esté esforzando en medio de esta vida que nos ha tocado emocionante, por demás muy desafiante, claro, pero lleno de salud, lleno de vida. Creo que ahí estaremos contentos y felices, ¿no es cierto? Pues mis amigos, este día yo les traigo historia. Esta semana lo vamos a dedicar a las historias, ¿ok? A ver qué tal contador de historias algo. Ahí usted me calificará en los comentarios, ¿verdad? Y recuerden que este es un diálogo circular en el cual nos gustaría contar con su opinión, con su comentario, con sus observaciones. Queremos agradecer a aquellos que nos ven en muchas partes del mundo: Argentina, Italia, Canadá, México, aquí Estados Unidos, en Sudamérica, en Francia también nos reportan por ahí, algunos que nos ven en España. Muchísimas gracias. Pues muchos países que en este momento se me van de la mente. Guatemala, por supuesto, no se nos puede olvidar Guatemala. Nos quitan la cabeza si se nos olvida Guatemala. No, no, de ninguna manera. Todos los países son bellos, importantes, y muchas gracias por concedernos la amabilidad de poder contar con ustedes en este día. Pues bueno, entrando en materia, acabo de ver una película de Oriente Medio. Últimamente me ha llamado la atención la literatura, la cultura del Oriente Medio, y he estado en alguna investigación y alguna relación ahí que he establecido, pero en Oriente Medio se cuenta una anécdota, ¿verdad? Con aquel dicho latinoamericano de que no podemos caerle bien a todos, ¿verdad? Pues en ese sentido quiero contarles una historia que luego la voy a comparar con otra historia bíblica que usted y yo conocemos, pero que va a ser bueno pensar o opinar algunas situaciones. Bueno, el hecho es lo siguiente. Resulta que un papá y su hijo emprenden un viaje y llevan a una bestia de carga. Esta es la historia de Medio Oriente. Y resulta que cuando ya han caminado un trecho, pues el padre se sube a la bestia de carga y el hijo toma la bestia y la va jalando, y pasan por un pueblo. Y en ese pueblo la gente le grita al padre: padre desnaturalizado, padre explotador, padre ingrato. En lugar de que el hijo vaya sobre la bestia, usted está ahí, usted debería ir llevando la bestia adelante y su hijo montado en ella, porque es su hijo, no sea explotador, etcétera. Todos le gritaban eso. Entonces vino el papá y ya pasado ese pueblo, le dice al hijo: oye hijo, ahora te toca a ti tu turno, porque yo ya me cansé de venir aquí y no es nada fácil ir montado sobre una bestia, ¿verdad? Entonces el hijo se monta y siguen su camino y pasan por un pueblo, otro pueblo. Y entonces toda la gente empieza a alegar y a discutir y le dicen al hijo: hijo ingrato, hijo explotador, en lugar de tú poner a tu padre sobre la bestia, no que él te va jalando a ti, a la bestia, ingrato, padre, hijo que no honra a su padre, no merece la bendición. Híjole, todo lo que le estaban diciendo. Pasan ese pueblo y entonces dice la historia que
los dos van caminando y la bestia va detrás de ellos. Y toda la gente empieza a decir, ingratos, ¿cómo usan esa bestia? La están explotando y maltratadores de bestias, maltratadores. Empiezan los defensores de los animales a protestarles y a decirles, gritarles, insultarlos. Y entonces cuando termina esta jornada, entonces los dos dicen, pues ahora carguemos los dos a la bestia y vayamos por el camino. Y ahí termina la historia. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que podría continuar y así, ¿no? Podría continuar, pero la moraleja de esta historia es que no podemos darle gusto a todos. Por demás que nos esforcemos, que hagamos lo mejor, que demos lo mejor de nuestra vida, jamás lograremos satisfacer a todos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la conclusión debería ser la siguiente. Debemos ser naturales, debemos de ser espontáneos, debemos entregarnos con toda franqueza, con toda naturalidad en las amistades, porque sin duda a nadie podremos satisfacer jamás. Pero déjeme contarle algo más para sacar otra conclusión interesante. Ahora, esta es una historia bíblica, también del Oriente Medio, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en Medio Oriente. Usted sabe los orígenes en el pueblo de Israel, ¿ok? Que está ahí en Oriente, ¿ok? Resulta que en el Génesis capítulo 37 a Génesis capítulo 50 hay una historia de una relación entre un padre y un hijo. El padre se llamaba Jacob y el hijo se llamaba José. Usted puede leer hoy en la noche antes de dormirse esos capítulos del 37 al 50 para mayores detalles y saber que es interesante la historia de este padre y este hijo. Pues resulta ser que José era según se relata o puedo ver en el relato bíblico, José era un hijo favorito de Jacob, tanto que él le pone a ese hijo una túnica de colores. Y los hermanos empiezan a envidiar a José porque José como que era un poquito presuntuoso o como que quería valerse de la preferencia de su padre sobre él. Tiene un sueño que es real. Y no se lo voy a contar para dejarle la inquietud que usted vaya y averigüe por sí mismo, ¿ok? Y me pueda comentar algo al respecto. Pero él tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Los hermanos a raíz de ese cuento, de ese sueño, empiezan a tomar egoísmo, empiezan a envidiarlo y en fin, creen que él ya los va a gobernar y es pequeño, él es uno del hijo menor de todos. Y lo venden, José se va como esclavo y donde quiera que José iba, sea que fuera esclavo, sea que estuviera en la cárcel, sea que estuviera en la casa del oficial o en la casa del faraón, donde quiera que José iba, él era prosperado. Pero el detalle está que los hijos, hermanos de José, le mienten al padre y le dicen que a José lo devoró una bestia. José, Jacob y José, por supuesto, pero Jacob sufre mucho, llora por su hijo, interminablemente guarda duelo por ese hijo. ¿Se pueden ustedes imaginar la experiencia que puede tener un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, un tío, en fin, de un familiar a quien usted sabe que murió, pero no tiene un lugar a donde irlo a sepultar? No tiene un lugar a donde llevarle flores o a donde llorarlo, porque nunca apareció, solo desapareció. Pues esa era la historia de Jacob. Simplemente su hijo había desaparecido y no le llevaron cuerpo, más que solamente sus vestiduras con la supuesta sangre de José.
Y al cabo de los años, el hambre viene. El hambre inunda todo el mundo conocido de esa época de entre la historia de José y Jacob. Y dice que Jacob manda a sus hijos a Egipto para ir a comprar granos para poderse alimentar. Y es ahí donde José, siendo ya el segundo después de Faraón, los hermanos llegan y él los reconoce, pero no se revela ante ellos, sino que después de algunas argucias y trampas, etcétera, etcétera, por eso le digo, usted lo motiva que vea la historia, porque así me va a poder entender más mi relato. Y al final, pues, los padres, los hijos le dicen a Jacob que en realidad José estaba vivo, que nunca murió. ¿Puede usted imaginarse la impresión de este padre de saber que sus hijos le mintieron, que sus hijos no le dijeron la verdad de José y decirle dónde estaba José? Que el encuentro después entre Jacob y José en el relato bíblico es sublime, es emocionante, es por demás. Me imagino que debe haber sido un momento muy conmovedor, pero los hijos, los hermanos tenían esa cosita en el corazón que en la conciencia no los dejaba dormir tranquilos y decían, este José un día de estos se va a vengar de nosotros, mas ahora que es el Todopoderoso en Egipto tiene un puesto de autoridad, pero sin embargo, José actuó diferente. José intercedió ante el faraón que le diera tierras para que él y su padre y sus hermanos pudieran vivir ahí y le dieron la tierra de José. ¿Cuál es la moraleja de esta historia bíblica? Pues podemos sacar varias. La primera es que no vale la pena condenar a un hermano por una herencia. No vale la pena irse a pleito judicial por un pedazo de tierra, por un dinero que hoy es y mañana no es. Miren, ahorita hay quiebras bancarias, gente que tenía millones de dólares en ese famoso banco que quebró, solo les pueden dar $250,000, es lo más. Si usted tenía ahí 5 millones, 4 millones, 1 millón, según he conocido yo, si estoy equivocado, por favor, corríjame en los comentarios, ¿ok? Pero según sé yo, solo $250,000 les van a dar por cuenta. ¿Por qué pelear por el dinero, por la tierra? Un terremoto puede venir y todo se acaba. Un maremoto puede venir y se acabó su famosa tierra. José nos enseña también otra interesante lección. No es bueno guardar rencor ni resentimiento entre hermanos, entre familia. Por favor, familias, no antepongan el orgullo, la soberbia al perdón. Es importante que nos perdonemos. Si han habido conflictos entre hermanos, de padres a hijos o de hijos a padres, es importante el perdón, porque solamente a través del perdón podremos obtener esa felicidad que cada Navidad todo mundo nos deseamos, ¿no es cierto? Todo mundo para Navidad te abrazo, te quiero, te traigo regalo, feliz Navidad, te doy un abrazo, hasta lloramos en los hombros del uno de los otros y ay, sí, y esto y lo otro, y que comemos juntos a las 12 de la noche y que vamos cohetes y regalos y esto y lo otro. Y para febrero, marzo, eso ya se olvidó. Nos tiramos los zapatos, nos tiramos las chanclas, nos decimos hasta de que nos vamos a morir. ¿Por qué es eso? Porque no hay un amor verdadero. Porque, ¿cuál es la barrera para el amor verdadero? El pecado que se manifiesta en orgullo, en soberbia, en vanidad, o en rencor o en resentimiento
o en envidia o en celo. Acuérdense que hemos hablado aquí que si hay celos y contención en el corazón, la sabiduría no fluye. El amor no puede fluir. Así que mis amigos, yo les dejo esta interesante lección. ¿Usted qué opina? Deme su opinión de este tema. Y vamos a seguir hablando a lo largo de estos días de la relación entre padre e hijos, paternidad, y vamos a tener mucho que hablar. Así que esta fue una vez más su plática entre amigos. Muchas gracias por compartir, por darle me gusta y por favor, sepa que siempre estamos para servirle. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.